Tengo una costumbre cuando duermo. Prácticamente tengo que montarme sobre mi peluche gigante en forma de almohada para el cuerpo, envolviendo mis piernas fuertemente alrededor de él para poder conciliar el sueño. Pero una noche, de la nada, escuché los pensamientos más íntimos del chico más atractivo del que estaba enamorada. Cielos. No aprietes tan fuerte. Dioses, apenas puedo respirar. Me asusté tanto que accidentalmente le di una fuerte patada a la almohada. Inmediatamente, un gruñido oscuro, áspero y ahogado vibró justo contra mi oído. Me quedé mirando el muñeco de peluche que tenía en mis manos, dudando seriamente de mi propia y frágil cordura. Debo estar alucinando. ¿Por qué diablos escucharía la voz de Silas Sterling? ¿Acaso me gustaba tanto que estaba desarrollando delirios psicóticos? Escalofriante. No. Necesito poner a prueba esta locura. El peluche era un gato gigante y esponjoso de 1,5 metros de largo. Era blandito, increíblemente suave, y acababan de entregarlo en mi dormitorio hacía 2 días. Me encantaba lo suave que se sentía. Era increíblemente adictivo de abrazar. Pero en ese momento no mostré piedad. Cerré el puño y golpeé al peluche justo en su blando estómago. Una fracción de segundo después, Silas Sterling me llamó por FaceTime. Sin previo aviso. Solo su identificador de llamadas parpadeando en mi pantalla. Mis ojos prácticamente se salieron de sus órbitas. Eran las 2 de la madrugada. ¿Por qué motivos me está llamando por FaceTime? Solo tenía su iMessage por un proyecto de grupo aleatorio de hace años, pero desde entonces había estado en mis contactos acumulando polvo. Conmocionada y muy recelosa, le di a aceptar. La pantalla se iluminó para revelar el rostro injustamente perfecto e impresionantemente hermoso de Silas. Cuando me transferí por primera vez a la Universidad de Brampton, me enamoré de él a primera vista. Seamos realistas. Me moría por él solo por esa cara. Pero el tipo era el famoso príncipe de hielo de Brampton. Intocable. Podías mirar, pero definitivamente no podías tocar. Así que tuve que conformarme con un patético enamoramiento secreto. Tragué saliva y le hice la pregunta más estúpida posible. ¿Eres Silas? Los ojos de Silas estaban enrojecidos, sin rastro de su habitual mirada gélida. Se veía sonrojado, casi como si alguien acabara de someterlo por completo a base de intimidación. Su voz también sonaba inmensamente rara. Era ronca, tensa, y parecía contener lo que sonaba como puro dolor físico. Gruñó. ¿Qué estás haciendo? Es mitad de la oscura noche. ¿Qué más podría estar haciendo? Durmiendo, obviamente. Mentí, manteniendo mi rostro inexpresivo. La mandíbula de Silas se apretó con fuerza. Parecía que quería decir algo, pero el silencio se interpuso entre nosotros. Fue entonces cuando volvió a suceder. Sus labios no se movieron ni 1 centímetro en la pantalla, pero su voz resonó fuerte y clara directamente en mi mente. No puedo dejar que Clover se entere de que estoy conectado físicamente a su inmenso peluche. Si se entera, definitivamente dejará de envolver esas preciosas piernas alrededor de mí por la noche. De mí. Mi cerebro tardó exactamente 3 segundos en procesar esta información trascendental. Silas Sterling estaba compartiendo retroalimentación sensorial con mi gato gigante de peluche, y yo podía escuchar su intensa cabecita. Silas respiró profunda y entrecortadamente. Su pecho subía y bajaba. Tu almohada para el cuerpo es muy linda, pero tal vez no deberías golpearla tan inmensamente fuerte. Podría salir lastimada. Mi puño seguía profundamente enterrado en la barriga del peluche, manteniendo la tela completamente hundida. Supongo que eso debe doler mucho, ¿eh? Sintiéndome un poquito culpable, retiré lentamente la mano y empecé a acariciar de forma suave y cariñosa la mullida cabeza del gato. En la pantalla, un sonrojo oscuro y pesado trepó por el cuello de Silas y tiñó sus mejillas. ¡Cielos! El príncipe de hielo se estaba sonrojando de verdad. Arrastré mis uñas lentamente por el cuerpo del peluche, trazando una línea hasta su cola. La expresión de Silas se deformó al instante. Parecía que intentaba desesperadamente contener un suspiro. Las venas de su frente palpitaban visiblemente. Haciéndome la tonta, pregunté, ¿estás bien? Parece que te duele algo. Silas cerró las manos en puños apretados. Estoy bien. Solo... me picó un mosquito. Lo dijo con una cara totalmente seria, pero sus pensamientos contaban una historia completamente diferente y salvajemente romántica. Cielos, Clover me está tocando. Dios, ¿se siente tan bien? Me encanta cuando me acaricia así. No pares.
Tócame más. ¿Le encanta? Me le quedé mirando en puro estado de shock. ¿Quién hubiera pensado que el frío y arrogante dios del campus era en realidad un enorme chico románticamente frustrado a puerta cerrada? Pero, ¿qué demonios se suponía que debía hacer ahora? Era tan inmensamente lindo. Creo que me acabo de enamorar de él aún más. Una sonrisa perversa y dulce se dibujó en mis labios. Dejé que las yemas de mis dedos rozaran suavemente el cuerpo blando y dócil del peluche. No te preocupes. Ronroneé suavemente en el teléfono. De verdad amo este peluche. Lo voy a cuidar muy bien. Ahora que sabía que Silas sentía físicamente todo lo que le hacía a ese muñeco, de ninguna manera iba a tirarlo. Seguí durmiendo con él, apretado fuertemente entre mis muslos. Era una costumbre que tenía desde la infancia. Sin algo entre mis piernas para abrazar, simplemente no podía dormir. A la mañana siguiente, me desperté increíblemente renovada. Lexi, mi odiosa pero leal compañera de cuarto, prácticamente me arrastró por la puerta hacia el patio de comidas del campus. Date prisa, Chloe. Si nos tardamos más, los sándwiches de desayuno recién hechos se van a acabar. En el momento en que pisé el camino que conducía al comedor, una voz profunda y familiar vibró en mi cabeza. ¿Cuándo de verdad podré simplemente llamarla mi bebé abiertamente? Tengo muchísimas ganas de desayunar con ella. Me detuve en seco. Escaneé el patio hasta que mis ojos se clavaron en una figura alta e imponente de pie en la esquina. Era Silas, irradiando su habitual aura gélida de «no me hables». Sintiendo mi mirada, sus ojos se oscurecieron ligeramente. Me dio un asentimiento rígido y dolorosamente distante. Mi corazón empezó a latir a 1000 por hora. Dios, ten piedad. ¿Cómo es tan buen actor? En público, es el dios académico intocable. En privado, es un golden retriever quejumbroso y dependiente que ruega por mis caricias. El contraste era inmensamente embriagador. Reprimí los latidos de mi corazón. Me obligué a apartar la mirada después de un breve vistazo y me alejé apresuradamente con Lexi. Al instante, su patético y dramático lloriqueo interno llenó mi cabeza. Se fue. Rayos. Realmente no me va a mirar por segunda vez, ¿verdad? No. Al diablo. Hoy voy a comer con mi chica. No pude evitar la sonrisa perversa que se dibujó en mi rostro. ¿Por qué vamos a comer hoy en el patio de comidas principal? Resonó cerca la voz fuerte de un chico de fraternidad. Luego, ese atractivo y profundo barítono respondió de manera escalofriante. El aire es mejor aquí. Podríamos agarrar un asiento junto a la ventana, entonces. Disculpen, ¿hay alguien sentado aquí? Levanté lentamente la vista de mi bandeja. Al otro lado de la mesa, a Lexi prácticamente le estaba dando un derrame cerebral, moviéndome las cejas violentamente. Sabía que yo estaba locamente enamorada de Silas. Emocionada por la oportunidad de emparejarme con un dios del campus, Lexi respondió más rápido de lo que pude abrir la boca. No. Siéntense. Siéntate justo al lado de Chloe. Silas me miró desde arriba, con los ojos llenos de una falsa y educada curiosidad. ¿Te importa, Chloe? Chloe. Vaya. Qué formal. Me pregunto quién estaba suspirando y llamándome su Clover cientos de veces anoche mientras estaba atrapado bajo mi muslo, suspirándolo, lloriqueándolo, murmurándolo. Era increíblemente tierno. Imitando su energía fría, di un asentimiento rígido y solté un plano. Claro. Justo en ese momento, su devastada voz interior gimió. ¿Por qué se muestra tan fría conmigo? ¿Hice algo mal? ¿Mi ropa es un desastre? Silas y su compañero de cuarto, Brody, dejaron sus bandejas. El estado de ánimo de Silas se desplomó visiblemente. Su aura fría se convirtió en verdaderas dagas, disparando en todas direcciones. Brody, sintiendo el humor asesino de su amigo, le dio un mordisco a su bagel. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Estás enfermo o algo así? Antes de que Silas pudiera decirle que se callara la gran boca, Brody lo vendió. Te lo dije, viejo. No puedes estar tomando 6 inmensas duchas heladas por noche. No me importa lo atlético que seas. Tu cuerpo no puede soportar ese tipo de abuso. Lexi jadeó, con los ojos muy abiertos. Brody se encogió de hombros. Es un loco obsesivo de la limpieza. Un obsesivo de la limpieza, ¿eh? Parpadeé, manteniendo mi rostro como la imagen de la inocencia. Silas me lanzó una mirada pesada y desesperada. Dios, se ve tan inmensamente linda cuando sonríe. No soy un obseso de la limpieza. Brody es solo un gran idiota. Si mi chica no estuviera apretando su precioso cuerpo contra mí toda la noche,
no habría tenido que darme 6 duchas frías para calmar mi emoción. Es una tortura absolutamente insoportable, pero me encanta. 6 veces, una emoción brutal. Mi vientre se tensó. Le lancé otra mirada rápida a través de mis pestañas. Cielos, sí. Me volvió a mirar. Venir aquí ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Por favor, haz que me mire mañana también. Durante los siguientes días, mágicamente me topaba con Silas en el comedor todos los días. Durante el día, no éramos más que compañeros de clase distantes compartiendo una mesa. Pero por la noche, prácticamente dormíamos juntos de la manera cibersensorial más peculiar posible. No estaba del todo segura de cómo funcionaba la telepatía y el enlace sensorial, pero Silas se estaba infiltrando rápidamente en cada rincón de mi vida, y eso plantó algunas ideas locas y muy atrevidas en mi cabeza. Tal vez podría llevar las cosas un poco más lejos. Cada noche, me quedaba dormida escuchando su monólogo interior. A veces, los suspiros bajos y repentinos que soltaba cuando yo movía las piernas hacían que toda mi cara se pusiera roja como un tomate. El altivo y poderoso príncipe de hielo era un completo enamorado empedernido en la cama. Era súper fascinante. Le di un mordisco a mi sándwich, echando un vistazo a Silas sentado frente a mí. Su rostro, impecablemente esculpido, estaba sonrojado con un brillo saludable. Las comisuras de sus labios estaban curvadas hacia arriba. No parecía frío en absoluto. Parecía como si estuviera disfrutando de esa calidez de después de haber estado juntos. Mientras estábamos allí sentados, la tensión romántica entre nosotros era lo suficientemente densa como para cortarla con un cuchillo. Ninguno de los dos dijo una palabra. Simplemente dejamos que la pesada y tácita atracción flotara en el aire. Brody rompió el silencio con un eructo sonoro y completamente inapropiado. «Dios, necesito más jugo de naranja». Se levantó sin ceremonia, arrastrando la silla hacia atrás con un chirrido horrible. Lexi, que había estado mirando a Silas y a mí alternativamente como si fuera a un partido de tenis, aprovechó la oportunidad de una manera que solo Lexi podría considerar sutil. «Yo también. Oye, Brody, espérame». Brody se puso de pie de golpe, agarró su bandeja y me lanzó una mirada cargada de significado antes de alejarse. Y entonces éramos dos. El ruido del comedor seguía igual de frenético a nuestro alrededor, pero entre Silas y yo se había formado una especie de burbuja de vacío. Él tenía los codos apoyados sobre la mesa, los dedos entrelazados, y me miraba con esa expresión suya de siempre. Impenetrable, calculada, perfecta. Pero yo ya sabía lo que había detrás de esa máscara. Lo había escuchado gemir mi nombre en su cabeza demasiadas veces como para seguir intimidándome. «No la cagues, Sterling. Dile algo. Lo que sea. Pregúntale qué estudia. Pregúntale si le gusta el café. Pregúntale si quiere casarse conmigo». Tuve que morderme el interior de la mejilla para no reírme. «¿Qué es gracioso?», preguntó Silas con la voz completamente neutral. Mierda. Se me había escapado una sonrisa. «Nada», respondí volviéndome a poner mi máscara de indiferencia. Solo recordé algo. Sus ojos descendieron brevemente a mis labios y luego volvieron a mis ojos con una rapidez quirúrgica que casi me habría parecido un producto de mi imaginación si no hubiera estado tan entrenada en observarlo. Sus labios. Joder. No puedo dejar de mirarle los labios. ¿Cuánto tiempo llevo pensando en besarla? 6 meses. 200 días aproximadamente. Una absoluta tortura. 200 días. El número me golpeó directamente en el pecho. Yo llevaba exactamente 6 meses transferida en Brampton, lo que significaba que Silas Sterling llevaba 6 meses pensando en besarme. Desde el primer día, tragué saliva con mucho cuidado de que no se notara. ¿Tienes clase esta tarde?, pregunté, porque necesitaba decir algo antes de que mi cara me delatara completamente. Cálculo a las 3. Una pausa milimétrica. ¿Tú? Literatura comparada a las 4. Silencio otra vez, pero diferente. Ya no era un silencio incómodo. Era el tipo de silencio que se asienta entre dos personas que están empezando a entender que hablan el mismo idioma aunque ninguna de las dos lo haya admitido todavía. Puedo hacer esto. Puedo simplemente invitarla a tomar café. Es una pregunta normal. La gente normal se invita a tomar café. Solo di las palabras, imbécil. Lo vi inhalar. Vi cómo se preparaba internamente con la concentración de alguien que va a saltar desde un avión. Y en ese preciso instante, Brody regresó con 2 vasos de jugo de naranja y Lexi pegada a sus talones, hablando sin parar sobre no sé qué película de terror. La tensión en los hombros de Silas se desvaneció. La ventana se cerró. La próxima vez.
La próxima vez lo hago. Esa noche, me acosté con el peluche de gato firmemente apretado entre mis piernas como siempre, pero esta vez era completamente consciente de lo que estaba haciendo. O más bien, de a quién le estaba haciendo. Pasé los dedos suavemente por la cabeza del muñeco, y escuché cómo el pensamiento de Silas se convertía en un zumbido sordo y cargado. Ahí está. Ahí está su mano. Dios mío. Cómodo. Murmuré en voz baja, aunque sabía perfectamente que él no podía oírme hablar. Solo podía sentir. ¿Cómodo? Estoy a punto de perder la cabeza. Cómodo no es exactamente la palabra. Me reí en silencio contra la almohada. Llevábamos así 11 días. 11 días de desayunos en la misma mesa, de silencios cargados, de miradas que duraban un segundo de más. 11 días de noches donde yo sabía exactamente lo que él pensaba y sentía, y él no tenía ni idea de que yo lo sabía. El desequilibrio de información era delicioso y, al mismo tiempo, empezaba a pesarme, porque la cosa era esta. Yo no era cruel, no por naturaleza, y había algo en escuchar los pensamientos más vulnerables de alguien, los que nunca diría en voz alta, que hacía casi imposible seguir fingiendo que ese alguien era un extraño. Silas Sterling, el príncipe de hielo intocable de Brampton, se preocupaba por si su ropa era una mierda cuando yo lo miraba. Se regañaba a sí mismo por no haber sido lo suficientemente valiente para invitarme a tomar café. Contaba los días desde que me había conocido. Era un desastre humano igual que yo. Y yo estaba absolutamente perdida. No debería gustarme tanto alguien que apenas me habla, pensé, acariciando distraídamente la oreja de felpa del gato. No tiene ningún sentido. El pensamiento de Silas llegó inmediato, como respuesta directa aunque imposible. No debería gustarme tanto alguien que apenas me mira. Pero aquí estoy. Aquí llevo 200 días. Me quedé completamente inmóvil. Eso había sido demasiado. Demasiado paralelo. Demasiado exacto. Como si en algún nivel que ninguno de los dos comprendía del todo, estuviéramos teniendo la misma conversación desde lados opuestos de un espejo. Cerré los ojos con fuerza. Necesitaba un plan. No podía seguir así indefinidamente, viviendo en este limbo de información asimétrica donde yo sabía todo y él no sabía nada. En algún momento, algo iba a romperse. O él finalmente se armaba de valor y decía algo, o yo explotaba y lo delataba todo, o, la opción que mi cerebro empezaba a considerar con una frecuencia preocupante, yo hacía algo activo al respecto. La pregunta era, ¿qué exactamente? Mis dedos siguieron trazando círculos lentos sobre el peluche mientras pensaba. Escuché cómo la respiración de Silas en su cabeza se volvía más profunda, más lenta, acercándose al borde del sueño. Sus pensamientos se fueron volviendo más fragmentados, más honestos de la manera extraña en que lo son justo antes de perder la conciencia. Chloe, Chloe, Chloe. Ojalá supiera. Ojalá pudiera decírselo. Ojalá... Y luego, silencio. Se había quedado dormido. Yo seguí despierta durante mucho más tiempo, mirando el techo oscuro de mi habitación con el gato gigante de felpa apretado contra mi cuerpo, y el nombre de Silas Sterling resonando en algún lugar debajo de mis costillas, como si siempre hubiera vivido ahí. Había algo que tenía claro. Esto no podía seguir siendo solo mío. Al día siguiente tomé una decisión. Necesitaba a Lexi. No porque fuera la persona más discreta del mundo. Definitivamente no lo era, sino porque era la única persona que conocía la profundidad exacta de mi enamoramiento por Silas, y no iba a juzgarme por lo que estaba a punto de confesarle. O al menos, no de manera permanente. La encontré en nuestra habitación, tumbada boca abajo en su cama con auriculares puestos y los pies balanceándose en el aire como si tuviera 12 años. Arranqué uno de sus auriculares sin previo aviso. «Oye», protestó, «necesito contarte algo». Me senté en el borde de su cama, y necesito que no digas nada durante al menos 30 segundos después de que termine. Lexi se incorporó lentamente, con los ojos entrecerrados. «¿Estás embarazada?» «No». «¿Suspendiste cálculo?» «Lexi». «De acuerdo, de acuerdo». Se cruzó de piernas y me miró con una atención que raramente le dedicaba a nada que no fuera su teléfono. «Habla». Lo solté todo. El peluche. La llamada de FaceTime a las 2 de la mañana. Los pensamientos de Silas resonando directamente en mi cabeza. Las duchas frías. Los 200 días. El momento del comedor donde casi me invitó a tomar café. Y Brody lo arruinó todo con su jugo de naranja maldito. Hablé durante 8 minutos sin parar, y cuando terminé, Lexi estuvo en silencio exactamente 4 segundos antes de abrir la boca.
Sabía que ese peluche era raro. Eso es lo primero que dices. Chloe. Agarró mi brazo con las dos manos. Me estás diciendo que Silas Sterling lleva 6 meses enamorado de ti en secreto y tú has pasado las últimas 2 semanas literalmente acostada encima de él sin que lo sepa? Técnicamente encima del peluche. ¿Qué es él? Casi gritó. ¿Qué es básicamente él? Baja la voz. Lexi presionó los labios juntos con evidente esfuerzo. Sus ojos, sin embargo, estaban prácticamente vibrando de emoción. Bien, dijo finalmente con una calma forzada y completamente artificial. ¿Qué vamos a hacer? Y ahí estaba. El vamos. Eso era exactamente lo que necesitaba. Le expliqué lo que había estado pensando durante toda la noche mientras Silas dormía en mi cabeza. No podía simplemente acercarme a él y decirle que sabía lo que sentía. Aparte de que sonaba completamente demencial, destruiría lo único que tenía, la ventaja de saber. Y Silas era orgulloso. Profundamente, estructuralmente orgulloso. Si descubría que yo había estado escuchando sus pensamientos más íntimos sin decirle nada durante 2 semanas, era perfectamente capaz de convertir esa vergüenza en distancia fría y permanente. Necesitaba que él llegara a mí, por su propio pie, con sus propias palabras, lo que significaba que tenía que darle el empujón correcto sin que pareciera un empujón. Como si lo inclináramos hacia la dirección que ya quiere ir, dijo Lexi lentamente, empezando a entender. Exacto. Eso es manipulación, Chloe. Es facilitación estratégica. Es lo mismo. ¿Me vas a ayudar o no? Una sonrisa enorme y completamente sin remordimientos se extendió por la cara de Lexi. Por supuesto que sí. Pasamos la tarde siguiente construyendo el plan. Era simple en teoría y quirúrgico en ejecución, que era exactamente lo que necesitaba para funcionar. Lexi conocía a Brody desde el primer año, lo suficiente para poder pedirle un favor sin que pareciera sospechoso. El favor era sencillo: convencer a Silas de unirse al grupo de estudio mixto que el departamento de matemáticas organizaba los jueves por la tarde en la biblioteca. Yo ya formaba parte de ese grupo. Silas lo sabía porque lo había mencionado de pasada en el comedor 3 días antes. La semilla ya estaba plantada. Solo necesitábamos regarla. La segunda parte del plan era mía. Esa noche, después de que Lexi se quedara dormida, saqué el peluche de debajo de mi cama y me acosté con él como siempre. Pero esta vez, en lugar de simplemente acariciarlo de manera distraída mientras me dormía, fui completamente deliberada. Empecé despacio, con suavidad. Pasé los dedos por la cabeza del gato con una ternura que no era del todo actuada, porque la verdad era que ya no sabía bien dónde terminaba el muñeco y dónde empezaba la idea de Silas. Los dos se habían fusionado en algo que me resultaba extrañamente difícil de separar. Su voz interior llegó casi de inmediato, cálida, deshecha, completamente expuesta. Ahí está. Joder, cómo me gusta cuando lo hace despacio. Continué. Tracé una línea lenta desde la cabeza hasta el costado del peluche y escuché cómo el pensamiento de Silas se fragmentaba en algo que no era exactamente articulado, pero que transmitía con una claridad brutal exactamente cómo se sentía. Luego paré. De golpe, completamente. Retiré la mano y me volteé hacia el otro lado, dejando el peluche sin contacto. El silencio en mi cabeza duró exactamente 3 segundos. ¿Qué? ¿Por qué paró? No. Clover, por favor. Sonreí en la oscuridad. ¿Por favor qué?, pensé, sabiendo perfectamente que él no podía oírme. ¿Por favor qué, Silas? Vuelve. Solo vuelve. Me tomé mi tiempo, contando en silencio. 1, 2, 5, 8, dejando que la ausencia hiciera su trabajo. Y luego, muy lentamente, volví a colocar la mano sobre el peluche. El alivio en su cabeza fue inmediato y absolutamente devastador. Gracias. Dios. Gracias. Cerré los ojos, sintiendo algo peligrosamente cercano a la ternura acumulándose en mi pecho. No era solo el plan. No era solo la estrategia. Era que Silas Sterling, con toda su armadura de príncipe intocable, era en el fondo alguien que solo quería que no me fuera. Alguien que decía gracias cuando volvía. Eso lo cambiaba todo. Y al mismo tiempo no cambiaba nada, porque el plan seguía siendo necesario. Silas no iba a llegar a mí por arte de magia. Necesitaba la biblioteca. Necesitaba el jueves. Necesitaba una situación donde su orgullo tuviera una salida elegante, y él pudiera creer que la decisión había sido completamente suya.
Mientras me quedaba dormida con su respiración mental acompasando la mía, repetí los pasos en mi cabeza como un mantra. Lexi habla con Brody. Brody convence a Silas. Silas aparece el jueves. Y yo estaré ahí, en la misma mesa, con el mismo café, como si fuera la cosa más natural del mundo. Y entonces veremos quién de los dos aguanta más el silencio. Chloe. Susurró su voz en mi cabeza. Casi dormida ya, completamente desguardada. Ojalá pudieras oírme. Te oigo, pensé. Te he estado oyendo todo el tiempo. El jueves llegó con una lluvia fina y persistente que cubría el campus de un gris opaco y frío. Perfecta atmósfera para lo que se venía. Llegué a la biblioteca 20 minutos antes que nadie. Escogí una mesa cerca de la ventana con visibilidad directa a la entrada y saqué mis apuntes de literatura con la calma calculada de alguien que definitivamente no había pasado la mañana entera con el estómago hecho un nudo. Lexi me había mandado un mensaje a mediodía con un emoji de pulgar arriba y nada más, lo que significaba que Brody había cumplido su parte, lo que no significaba que Silas fuera a aparecer. A los príncipes de hielo no se les podía predecir con exactitud, solo empujar suavemente en la dirección correcta y esperar. A las 4:15, cuando el grupo de estudio ya llevaba 15 minutos funcionando y yo había logrado fingir concentración durante aproximadamente el 70% de ese tiempo, escuché pasos en la entrada de la sala. No necesité levantar la vista para saber que era él. Su voz interior llegó antes que cualquier otra señal. Ahí está. Mesa junto a la ventana. Dios, se ve increíble con ese suéter. Seguí mirando mis apuntes. Bien. Respira. Eres un adulto funcional. Puedes sentarte en la misma mesa que una chica sin desintegrarte. Literalmente puedes hacer esto. El sonido de una silla arrastrándose. ¿Hay sitio? Levanté la vista despacio, como si acabara de percatarme de su existencia. Silas estaba de pie al otro lado de la mesa, con la mochila colgada en un hombro, y esa expresión suya de perfecta indiferencia que yo ya sabía que le costaba un esfuerzo activo sostener. Claro, dije. Se sentó. Sacó su portátil. Abrió sus apuntes de cálculo con una eficiencia que habría convencido a cualquier observador externo de que estaba aquí únicamente por las matemáticas. No la mires. No la mires. Trabaja. Eres aquí por cálculo. Completamente por cálculo. Me mordí el interior de la mejilla. Durante los primeros 40 minutos, ninguno de los dos dijo nada. El grupo de estudio zumbaba a nuestro alrededor, con conversaciones cruzadas sobre derivadas y simbolismo victoriano, y quién había traído demasiado café. Silas tecleaba. Yo subrayaba. Una pared invisible y perfectamente construida separaba nuestros espacios. Luego cometí mi primer movimiento deliberado. Saqué un segundo café de mi mochila. Lo había comprado específicamente para esto, y lo coloqué sin decir una palabra en el borde de la mesa del lado de Silas. Silencio. Parpadeó. Miró el café. Me miró a mí. ¿Es para mí? Vi que no traías. Me encogí de hombros, volviendo a mis apuntes. El de aquí es malo, pero no es irrespirable. Otro silencio. Más largo esta vez. Me trajo café. Me trajo café. ¿Eso significa algo? Significa algo. Tiene que significar algo. O simplemente es amable. Es amable con todo el mundo. Joder, no puedo leer esto. Silas agarró el café. Gracias, dijo, con una voz que sonó levemente diferente a la de siempre. Menos construida. Más real. No hay de qué. A partir de ahí, la pared empezó a tener grietas. Pequeñas. Casi imperceptibles. Pero yo las estaba buscando y las vi todas. Primero fue la pregunta sobre literatura, completamente de la nada, sin contexto aparente, como si llevara un rato pensando en cómo introducirla. ¿Qué autora llevan en comparada? Woolf principalmente. Algo de Plath. Plath es brutal. Lo miré. Arqueé las cejas ligeramente. ¿Leíste a Plath? Una sombra de algo cruzó su cara. No era vergüenza exactamente. Era más bien la expresión de alguien que acaba de revelar accidentalmente una habitación que normalmente mantiene cerrada. En el instituto, dijo, con un tono que pretendía ser casual y no lo lograba del todo. Mi madre la tenía por casa. Demasiada información. Retrocede. Pareces un idiota sentimental. Era buena, añadió, volviendo a su pantalla. Pero el daño ya estaba hecho. El príncipe de hielo leía poesía en el instituto porque su madre la tenía por casa. Archivé esa información en algún lugar junto a los 200 días y el gracias de sus pensamientos nocturnos,
y construí una imagen un poco más completa de quién era Silas Sterling cuando nadie lo estaba mirando. Alguien lo estaba mirando, solo que él no lo sabía. A las 6:45, el grupo empezó a disolverse. Gente recogiendo mochilas, despedidas rápidas, el sonido de sillas volviendo a su lugar. Silas cerró su portátil, pero no se movió inmediatamente. Yo hice lo mismo, recogiendo mis cosas despacio, sin prisa. Dile algo, antes de que se vaya. Algo, lo que sea. El café. Menciona el café otra vez. No, eso es una tontería. Pregúntale si va a venir el próximo jueves. Sí. Eso. Eso es neutral. Es una pregunta de grupo de estudio. Es completamente inocente. Lo vi tomar aire. ¿Sueles venir los jueves? Levanté la vista. Lo miré directamente. Y por primera vez en semanas, dejé caer una fracción de mi propia máscara. Depende de la semana, dije. Pero este ha estado bien. Sus ojos se quedaron en los míos un segundo más de lo que requerían las normas sociales habituales. Ha estado bien. Dijo que ha estado bien. Eso lo incluye a él, ¿verdad? Eso lo incluye. Sí, dijo finalmente. Ha estado bien. Salimos de la biblioteca separados por medio metro de distancia y el mismo silencio de siempre, pero era un silencio completamente diferente al de las semanas anteriores. Había algo asentado en él, algo que había encontrado su lugar. En la puerta, la lluvia seguía cayendo. Silas miró el cielo un momento. No traje paraguas. Yo sí. Saqué uno de mi mochila. Pequeño. Ridículamente pequeño para 2 personas. Es bastante inútil, la verdad. Lo miré. Él me miró. Y algo en su cara, algo en la arquitectura cuidadosamente mantenida del príncipe de hielo intocable de Brampton, se relajó de una manera que nunca le había visto hacer en público. Sonrió. No el gesto educado y distante que reservaba para los demás. Una sonrisa real. Pequeña, casi imperceptible, pero completamente real. Ella tiene un paraguas ridículo. Es la cosa más adorable que he visto en mi vida. Pregúntale si puedes compartirlo. Hazlo. Ahora. ¿Compartimos? Preguntó. Y yo, que llevaba 2 semanas viviendo dentro de su cabeza sin que él lo supiera, que había planeado cada pieza de este momento con la frialdad de una estratega, sentí que algo en mi pecho se derretía de una manera que no tenía nada de estratégico. Sí, dije. Salimos juntos bajo la lluvia, tan cerca el uno del otro que sus dedos rozaron los míos cuando los dos alcanzamos el mango del paraguas al mismo tiempo. Ninguno de los dos se movió. No te muevas, pensó él. Por favor, no te muevas. No me moví. Y mientras caminábamos por el sendero mojado con ese paraguas absurdamente pequeño que no cubría a ninguno de los dos del todo, escuché cómo el pensamiento de Silas Sterling se convertía en algo que nunca antes le había oído formular con tanta claridad. Tengo que decírselo. Ya no puedo seguir sin decírselo. Mañana se lo digo todo. El viernes amaneció con un sol extraño y limpio, como si la lluvia de la noche anterior hubiera lavado el campus entero y lo hubiera dejado nuevo. Yo llevaba despierta desde las 6. No había podido dormir bien. No por el peluche, no por los pensamientos de Silas, sino por los míos. Porque en algún punto entre el paraguas ridículo y el momento en que sus dedos habían rozado los míos y ninguno de los dos había soltado el mango, yo había cruzado una línea que no tenía nombre claro todavía, pero que se sentía absolutamente irreversible. Ya no era solo un enamoramiento. Ya no era solo una ventaja de información. Era algo real, y eso me aterraba de una manera que ningún plan podía resolver. A las 10 de la mañana, me llegó un mensaje. Silas, ¿estás en el campus? Lo miré durante 30 segundos completos antes de responder. Chloe. Sí, Biblioteca Sur. Silas. Espérame. 2 palabras. Sin signos de interrogación. No era una pregunta. Era algo que se parecía mucho más a alguien que había tomado una decisión y no pensaba negociar consigo mismo al respecto. Llegó 12 minutos después. Lo vi entrar por la puerta de cristal con esa manera suya de moverse que ocupaba el espacio sin pedirle permiso a nadie. Llevaba una sudadera gris y el pelo ligeramente desordenado, como si hubiera salido sin el ritual habitual de perfección que normalmente lo acompañaba. Se veía diferente, más joven, más humano. Se sentó frente a mí sin decir nada durante un momento. Puedo hacerlo. Lo decidí anoche. Solo hay que decirlo en voz alta. Las mismas palabras que llevas meses pensando, Sterling. Deja de ser un cobarde.
Abrí la boca para decir algo neutro, algo que le diera espacio, pero él habló primero. Llevo 6 meses intentando encontrar el momento correcto para decirte algo, dijo, con la voz completamente llana, sin adornos, como si hubiera decidido que la única manera de hacerlo era sin red. Y me di cuenta anoche de que el momento correcto no existe, que lo estaba usando como excusa para no arriesgarme. Me quedé quieta. Me gustas, Chloe. Sostuvo mi mirada con una firmeza que le debió costar todo lo que tenía. Me has gustado desde que te vi en el pasillo de letras en septiembre. No sé cómo explicar exactamente lo que siento porque no soy bueno con este tipo de cosas, pero sé que paso una cantidad absurda de tiempo pensando en ti, y que ayer bajo esa lluvia con ese paraguas terrible fue probablemente el mejor rato que he tenido en meses, y necesitaba que lo supieras. El silencio que siguió duró quizás 4 segundos, pero dentro de esos 4 segundos, tomé la decisión más importante que había tomado, desde que todo esto había empezado. No podía seguir así. No podía quedarme del lado seguro, con mi ventaja intacta y mi información protegida, y dejar que él se quedara en la oscuridad después de haber sido lo suficientemente valiente como para decir en voz alta lo que yo llevaba semanas escuchando en su cabeza. No sería justo. No estaría bien. Y la verdad era que ya no quería ese desequilibrio. Quería que estuviéramos en el mismo lugar, los dos con las manos vacías, los dos igual de expuestos. Respiré hondo. Hay algo que tengo que contarte, dije, y necesito que no te levantes y te vayas hasta que termine. Frunció levemente el ceño. De acuerdo. El peluche que me entregaron hace 3 semanas. El gato gigante. Hice una pausa. Creo que está conectado contigo de alguna manera que ninguno de los dos puede explicar racionalmente. Siento lo que tú sientes cuando lo toco. Y escucho lo que piensas. El silencio esta vez fue diferente. Silas no se movió. Solo me miró, con los ojos entrecerrados, procesando. ¿Cuánto tiempo?, preguntó finalmente. Desde la primera noche, desde que me llamaste por FaceTime a las 2 de la madrugada. Vi el momento exacto en que lo conectó todo. La llamada. La pregunta estúpida de si era él. La sonrisa en el comedor. El café del jueves. El paraguas. Una expresión cruzó su cara que no supe clasificar inmediatamente. Luego lo reconocí. Era vergüenza. Pura, honesta, completamente humana. Todo, dijo, más que preguntó. Todo. Las duchas. Las duchas. Los... Se detuvo. Cerró los ojos un segundo. Los pensamientos. Los pensamientos. Silas apoyó los codos en la mesa y enterró la cara en las manos durante un momento que sentí que debía respetar en silencio. Cuando volvió a mirarme, había algo nuevo en su expresión. No exactamente alivio, no exactamente humillación, algo más complicado y más honesto que cualquiera de los dos. ¿Y aún así viniste el jueves?, preguntó. Fui yo quien organizó que Brody te lo dijera. Una carcajada corta y completamente involuntaria escapó de su garganta. El tipo de risa que sucede cuando algo es tan absurdo que el cuerpo no encuentra otra respuesta disponible. Dios, murmuró. Lo siento, dije, y lo decía en serio. Debería habértelo dicho antes. Mucho antes. No tenía derecho a quedarme con esa información sin decírtelo. Silas me miró durante un tiempo largo. ¿Por qué no lo hiciste? Era la pregunta correcta, la única pregunta que importaba realmente. Porque me daba miedo, admití. Escucharte era fácil. Estar aquí, así, diciendo esto, es aterrador. Algo en su cara se suavizó. Para mí también. Volvió a haber silencio. Pero era el mejor tipo de silencio. El que se sienta entre dos personas que acaban de dejar de esconderse. Entonces, dijo finalmente, con una voz que tenía algo nuevo, algo cálido y ligeramente inseguro que nunca le había escuchado usar en voz alta. ¿Te gustó? Me reí. No pude evitarlo. Silas, he pasado 3 semanas literalmente abrazada a ti por las noches. Eso no es una respuesta. Sí. Lo miré directamente. Me gustas. Desde mucho antes de que empezara todo esto. Sus labios se curvaron. No la sonrisa pequeña y casi imperceptible del jueves. Una de verdad. Amplia. Ligeramente devastadora. Completamente suya. Por fin, pensó. Y esta vez, la escuché de una manera diferente. No como información robada, sino como algo que también me pertenecía un poco. Oye, dije, ¿puedo preguntarte algo? Después de todo lo que acabas de contarme, creo que me has ganado el derecho a preguntarme lo que quieras.
¿Cómo funciona esto? El peluche. La conexión. ¿Tienes alguna idea? Silas pensó un momento. Ninguna. Hizo una pausa. ¿Importa? Lo consideré. Supongo que no. Aprendí algo en esas 3 semanas que no habría aprendido de ninguna otra manera, que las personas más blindadas por fuera suelen ser las más vulnerables por dentro, y que la valentía real no es no tener miedo, sino decidir hablar de todas formas. Silas llevaba 6 meses construyendo el momento perfecto, y yo llevaba 3 semanas escondiéndome detrás de una ventaja que en el fondo nunca quise tener. Los dos estábamos esperando que el otro se moviera primero. La diferencia fue que él lo hizo. Y eso me enseñó que hay cosas que no se pueden planear, ni calcular, ni administrar desde la distancia segura de la información. Hay cosas que solo existen si las dices en voz alta, con las manos vacías y sin red, y confías en que la otra persona esté escuchando. Silas estuvo escuchando, yo también. Y resultó que eso era exactamente suficiente.